Bueno, vamos a entrar, como decíamos, a trabajar en el último repartido de funciones, ¿tá? En el repartido número 5 que ustedes tienen con el nombre de miscelánea. ¿Estamos? Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, recordar una serie de conceptos importantes que hemos venido trabajando en videoconferencias anteriores. El concepto de función partida, que es muy importante y que lo vamos a seguir utilizando en otros temas subsiguientes. Recuerden que una función partida es una función que no responde a un solo modelo matemático, sino que según la zona sobre el eje real en que te encuentres, irá respondiendo a distintas fórmulas matemáticas. Las funciones partidas se podían generar de muchas formas. Podíamos de entrada tener definida mediante una llave por intervalos una función partida. O también podía suceder que tú te encontraras con una fórmula matemática en la que apareciera involucrado por lo menos un valor absoluto o una función signo, y eso era indicio para saber que se trataba de una función partida. ¿Tá? Bien, lo que nosotros vamos a hacer ahora entonces, además de eso, acá recordé el concepto de dominio y el concepto también de recorrido o rango. El dominio de una función, si yo tengo la representación gráfica de la misma, recuerden que se lee sobre el eje de las X y viene dado por aquellos valores de la variable independiente, generalmente X, para los cuales la función existe. ¿Tá? También podemos decir que se trata del conjunto de las preimágenes en una función. Y por último, el recorrido o rango, que si cuentan con la representación gráfica, saben que lo van a leer sobre el eje de ordenadas, es el conjunto entonces de las imágenes generadas. Bueno, muy bien. Recordando eso, vamos a entrar a trabajar dentro del repartido 5 miscelánea en la explicación de uno de los ejercicios del bloque 1. Lo que ustedes tienen en el bloque 1, yo tomé en particular, por ejemplo, la parte F, es que resolver una serie de ecuaciones que involucran por lo menos un valor absoluto. ¿Tá? Esta es una ecuación, porque es una expresión algebraica, mezcla de números, letras y operaciones, que involucra un signo de igual, y como además involucra en este caso un valor absoluto en el primer miembro, entonces hablo de que es una ecuación con valor absoluto. Si yo te pido como consigna en este ejercicio 1 que resuelvas esas ecuaciones con valor absoluto que se te presentan, entonces me están pidiendo hallar el o los valores de la variable independiente, en este caso X, para los cuales la igualdad se satisface o cumple. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una expresión que involucra por lo menos un valor absoluto, sé, igual que como habíamos estado trabajando en la representación gráfica de esas funciones, que lo voy a tener que hacer por zonas. ¿Tá? O sea, acá, aunque haya una ecuación, o como veremos después en el ejercicio 2, una inecuación, vamos a tener que trabajar de a tramos, por sectores. Y para decidir en cuántos y cuáles sectores hay que dividir mi eje de trabajo, lo que yo voy a hacer es aplicar la definición, en este caso, al único valor absoluto que tengo en juego. Entonces yo arranqué por eso, tomé el valor absoluto y dije, este valor absoluto se reemplaza por lo mismo sin barras, si, solo si, lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo resuelvo esta inecuación racional? Porque hay denominadores. Bien, tener un 0 a un lado, ya lo tengo. Siguiente paso sería tomar la expresión que está en el primer miembro, sacarla del ejercicio y estudiar su signo. Pero como se trata de una expresión racional, cociente de funciones, vas a tener que estudiar ceros y signos del numerador, luego del denominador y luego cociente. Y es recién en el cociente donde deberé quedarme con los mayores o iguales que 0. Yo lo hice acá, ¿tá? ¿Ven? Lo numerador
obviamente que la raíz de esto es 3 medios, tomás el numerador, lo igualás a 0 y despejás x, 3 medios. Como se trata el numerador de una expresión polinómica, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz simple, cambio. En el denominador, la raíz de esto es 1, ¿tá? Y arranco de este lado, porque es una expresión polinómica, con el signo del término de mayor grado, que cuidado, es negativo. Entonces es menos, paso por una raíz de multiplicidad impar, cambio. Bajo todo al eje total, al cociente. Recuerden que el valor que anula el denominador en el cociente no existe, porque si la x vale 1, tenés un denominador que se anula y dividir por 0 es lo que no existe en matemática, la división por 0. Luego teníamos el 3 medios y el signo por regla de signos. Si este es el signo del cociente, me tengo que quedar con la o las zonas donde este cociente sea mayor o igual que 0. Ergo, si este es el total, me quedo acá, mayor o igual que 0. Bien, y si no, el valor absoluto se reemplaza por la misma expresión, pero con los signos contrarios, o sea, un menos delante de toda la expresión, cuando lo que está dentro es menor que 0. Como esta era la misma inecuación que arriba, ¿tá? Pero cambia el sentido de la desigualdad, menor estricto que 0 es acá. Bien, y en resumidas cuentas, como es el único valor absoluto que hay en toda la expresión, esto me dice que voy a tener dos separadores de zonas, uno en 1, otro en 3 medios, en particular en 1 no existe la expresión, y puedo decir, según esto, le voy a llamar, por ejemplo, a la izquierda del 1, pero fíjense que a la derecha del 3 medios el comportamiento es igual. Entonces, en lugar de usar letras distintas, utilizo la misma letra, ¿tá? Y luego le llamé B a la zona intermedia. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Sí. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bien, seguimos. Una vez que decidimos esto y sabemos por qué reemplazar nuestro valor absoluto en cada uno de esos tramos, vamos a entrar a trabajar en lo que yo llamé las zonas A. La zona A sería la que va del menos infinito al 1 excluido, unión del 3 medios, ahí va, del 3 medios excluido también a la derecha, que sería hacia el más infinito. Bien. ¿Qué forma va a tomar entonces esta ecuación que tú tenés que resolver cuando estamos trabajando en lo que yo llamé la zona A? Bueno, cuando yo estoy trabajando en estas zonas A, donde tu valor absoluto es negativo, decidiste que lo vas a reemplazar por esto que está aquí. Entonces yo me voy a la ecuación, ¿tá? Reemplazo el valor absoluto por lo que yo había detectado, y en este caso aparece igualado a 2. Eso es lo que dice la ecuación. Bien, ahora, vamos a ver cómo trabajamos con esta ecuación. Acá lo que hay que recordar es lo siguiente. Un signo de menos delante de una fracción cambia el signo del numerador o del denominador, nunca de ambos. Así que yo decido si este signo va a cambiar el signo de lo que está arriba o el signo de lo que está abajo. Yo decidí que cambiara el signo de mi denominador. Entonces, copié el numerador como estaba y cambié el signo de todo lo que está abajo. Del otro lado tenía un 2. Y ahora voy a resolver esta ecuación. Me voy a deshacer del denominador, transponiendo al otro miembro, va a pasar multiplicando. Hice acá las distributivas, pasé todos los términos en X a un miembro, dejé los independientes al otro, y me encuentro con que los términos en X se cancelan. Ergo, de este lado te queda un 0, y acá un 1. Esto es una incoherencia, porque el 0 es distinto que 1. Cuando a vos te pasa esto, que llegás a una incoherencia, significa que la ecuación no tiene solución, o sea que no tiene raíces que pertenezcan a esa zona en la que estás trabajando. ¿Tá? Por lo tanto, yo sé que mi ecuación no tiene ninguna raíz que esté a la izquierda del 1 o a la derecha del 3 medios.
Sigo. Ahora voy a entrar a trabajar en lo que yo llamé la zona B, que era el intervalo comprendido entre el 1 y el 3 medios incluido. En esta zona B, tu valor absoluto era reemplazable por esto que estaba acá, que habías razonado. Así que me voy a la ecuación de partida, donde el valor absoluto se reemplazará por esto, e igualo todo a 2. Otra vez, para resolver esta ecuación, el denominador lo voy a transponer, va a pasar multiplicando, voy a hacer la distributiva en este segundo miembro, voy a pasar todos los términos en X a un lado, los independientes al otro, y me queda un 5/4. Fíjense que el 5/4, para que yo lo acepte como verdadera raíz o solución del ejercicio, tiene que caer en la zona de trabajo en la que estás. Es decir, que ese 5/4 tendría que caer en el intervalo que va entre 1 excluido y 3 medios incluido. 5/4, hacemos 5 dividido 4, es 1.25. Y este intervalo va entre 1 y 1,5. Por lo tanto, este valor cae dentro de la zona de trabajo, por lo tanto lo voy a aceptar como raíz y entonces esta ecuación en total tiene una única solución que es 5/4. Si el valor que vos encontrás acá por despeje cae fuera de la zona en la que estás trabajando, lo perdés como raíz o solución del ejercicio. ¿Tá? Repito, para que yo acepte el valor que me da acá como verdadera solución, tiene que pertenecer a la zona en la cual estás trabajando. Muy bien. Explicado eso, vamos a ver cómo resolveríamos uno de los ejercicios del bloque 2, donde la única diferencia es que en lugar de resolver una ecuación, me piden resolver una inecuación o desigualdad. Bien, entonces voy a empezar procediendo así. Primero voy a ordenar esa inecuación. Ustedes saben que el primer paso para resolver una desigualdad o inecuación es dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. ¿De qué lado dejan el 0? Del que quieran, pero por un problema de costumbre o hábito, solemos dejarlo en nuestro lado derecho. Por lo tanto, empiezo por transponer el 27 al primer miembro. Agrupan ahí términos semejantes y esta va a ser la inecuación que en definitiva tengo que resolver. Pero me encuentro con que en esta inecuación hay un valor absoluto que va a estar implicando el tener que trabajar por zonas. Y otra vez, para determinar en cuántas y cuáles zonas debo descomponer mi eje real, voy a empezar por aplicar la definición al único valor absoluto que tengo en juego. Muy bien, el valor absoluto por definición se va a reemplazar por lo mismo sin barras cuando lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0. Vas a resolver esta inecuación cuya raíz es -3. Como es una expresión polinómica, vas a arrancar de este lado por el signo del término de mayor grado, paso por una raíz simple, cambio. Y si no, se va a cambiar por una expresión que tiene todos los signos contrarios cuando lo que estaba dentro de las barras era menor que 0. La inecuación era la misma, marcábamos solamente los menores que 0 y en definitiva, cuando el único valor absoluto que tengo en juego es este, tu eje real aparece con un separador de zonas que sería el -3. Dos zonas de trabajo, izquierda del -3, donde el valor absoluto es negativo, ergo reemplazable por esto que está acá, y a la derecha del -3, donde él es positivo, ergo reemplazable por esto que está acá. Y ahora voy a empezar a trabajar por zonas. Voy a empezar en la zona A, voy a marcar de dónde a dónde va la zona A, y entonces lo que voy a hacer es ir a la inecuación que tengo que resolver, voy a reemplazar mi valor absoluto por lo que vale en este tramo, ¿sí? O sea que sería 3, dentro de un paréntesis curvo auxiliar coloco ese valor absoluto porque es reemplazable, y luego lo que voy a hacer es una distributiva, una agrupación de términos semejantes, y se acuerdan, recapitulemos, que para resolver una inecuación
que ya tiene un 0 a un lado del signo de desigualdad, en este caso nuestro lado derecho, voy a tomar la expresión que quedó en el otro miembro, la voy a sacar del ejercicio, la voy a igualar siempre a 0, voy a despejar de aquí el valor de la x, que en este caso me da un -9, y entonces, siempre que resuelvo una inecuación, tengo que terminar con un dibujo, un croquis de signos. Colocás el valor de la raíz, era una expresión polinómica, la que vos estabas resolviendo, vas a arrancar a tu derecha con el signo del término de mayor grado. Luego que hago eso, marco en realidad la zona de trabajo donde está. La zona iba del menos infinito hasta el -3 excluido. ¿Ven que yo marco el separador de zonas? Tacho lo que estaría a la derecha del -3 porque no pertenecería a esta zona en la que estoy. Solamente voy a mirar en lo que quedó a la izquierda del -3 y ahí voy a marcar los menores que 0. Menor es estricto, por eso pinto de el -9 a la derecha hasta acá, que es la zona donde los valores de i que caen aquí son los que te aseguran que cuando los reemplazás acá, el cuenterillo es el que tiene que ser menor que 0. ¿Tá? Las i's pueden ser positivas, negativas, lo que sean. Acá en particular son todas negativas las que caen acá, pero son tales que cuando las reemplazo aquí, esta cuenta, toda esta cuenta, es la que me aseguro que tiene que ser menor que 0. Una vez que terminan de trabajar en la zona A, voy a entrar a trabajar en la zona B, y lo primero que voy a marcar es de dónde a dónde va esa zona. Bueno, en esa zona B, tu valor absoluto es reemplazable por esto. Así que te vas a ir a la inecuación de partida a cambiar este valor absoluto dentro de un paréntesis curvo auxiliar por esto que encontraste. Está acá. Bueno, voy a hacer acá la distributiva, voy a agrupar términos semejantes y entonces paso a resolver la inecuación. Tiene un 0 a un lado, tomo la expresión que está en el primer miembro, la saco, la igualo a 0 y despejo su raíz. Coloco sobre un eje real la raíz, hago el signo, recuerden que van a partir a la derecha con el signo del término de mayor grado porque es una expresión polinómica, paso por una raíz simple, cambio. Y una vez que hacen eso, recién ahora, marcan en realidad cuál era la zona tuya de trabajo, que era del -3 incluido hacia la derecha. Y dentro de esa zona en la que realmente estoy trabajando, tenía que quedarme con los menores estrictos que 0. Y menor estricto que 0 sería todo este tramo que está acá. Fíjense que el -3 mismo va a formar parte de lo que me sirvió porque está incluido en esta zona B. O sea, en el -3 mismo, este cuenterío sigue siendo negativo, por lo tanto lo acepto. ¿Está? ¿Entendimos? Bien, porque fíjate que te da 6 por -3, -18, -18, -36. Bien, y una vez que trabajaste por tramos, ahora hago una especie de total o resumiendo. Cuando yo junto este pedacito, o sea, la conclusión de trabajar en la zona B, con este pedacito, que es la conclusión de trabajar en la zona A, fíjate que en definitiva, no me da para que vean los dos a la vez, pero me está sirviendo del -9 a la derecha, en este caso era hasta el -3 excluido, pero este incluye el -3 hasta el 3. Ergo, cuando yo fusiono los dos tramos, las dos zonas, entonces vas a tener en definitiva que tu solución total terminó siendo toda esta. Y ahí escribo lo que sería la respuesta. ¿Tá? Siempre la solución de una inecuación, recuerden, implica que tenga que terminar en algún momento haciendo este tipo de croquis, de estudios de signo, para decidir entonces soluciones.
Bien, y con esto explicamos cómo trabajan en el bloque 1, cómo trabajan en el bloque 2, y ustedes habrán visto que del bloque 3 en adelante volvíamos a retomar este tipo de ejercicio, como por ejemplo el 5, que se me ocurrió tomar ahora para discutir porque tenía algo distinto, en el que ahora yo parto del croquis, de lo que es obviamente una función partida, porque la veo quebrada, su representación, ¿tá? Es una zona que acá evidentemente es una función que obviamente acá hay dos zonas visibles, una que va del -4 excluido hasta el 1, donde aparentemente yo le llamé zona A, es válido un modelo lineal, porque la representación gráfica que veo es una recta, y luego otro tramo que va del 1 a la derecha, indefinidamente, o sea, del 1 excluido porque hay punta de flecha, hacia el más infinito, donde la letra te aclara que acá hay una parábola, es un modelo cuadrático, ¿está? Bueno, los datos más o menos los repliqué, eran estos que estaban acá, y lo primero que te pedían era visualizar dominio, recorrido. Como tengo de dato el croquis, bueno, simplemente recordar que el dominio viene dado por los valores de la variable independiente, en este caso x, para los cuales existe una imagen asociada. Obviamente yo, del -4 a la izquierda no tengo dibujo, así que yo diría que el dominio arranca en el -4 excluido, porque veo punta de flecha, hacia la derecha, y observen que sea cual sea el valor de x que tú tomes del -4 excluido a la derecha, siempre encuentro, no importa cuál sea, siempre encuentro un dibujo asociado a ese valor. Por lo tanto, podemos decir, solo mirando el dibujo, que el dominio es el intervalo que va del -4 excluido hacia el más infinito. El recorrido o rango se leía en el eje de la Y. Fíjate que el valor más bajo en I es casi -8. ¿Tá? Por debajo del -8 no tenés dibujo. No hay ningún punto del gráfico que tenga una I por debajo de este -8. Y es el -8 excluido, porque acá hay punta de flecha. De ahí para arriba, no se olviden que esto continúa indefinidamente, te dan a entender, del -8 excluido para arriba, siempre encontrás una preimagen, por lo menos, asociado a ese valor. Entonces podemos decir que nuestro rango recorrido es el intervalo que va del -8 excluido hacia el más infinito. Ya lo vamos a volver a rever. En la parte B, lo que me piden es recomponer o buscar cuál sería la fórmula matemática para esta función partida. Es una función que, como decíamos claramente, distinguimos dos tramos, dos zonas. O sea que voy a abrir una llave, voy a decir en la zona A tal fórmula, en la zona B tal otra. Entonces vamos a empezar por intentar descubrir cuáles son las fórmulas matemáticas dentro de cada tramo. La zona A, como decíamos, va claramente del -4 excluido hasta el 1 incluido. Ahí hay punto. ¿Tá? Bueno, en este tramo la función responde a un modelo lineal. Y igual m por x más n. Esta era una de las formas, era la forma explícita del modelo lineal que teníamos de darlo. Así que si vos querés encontrar la fórmula de ese modelo lineal, hay que determinar los coeficientes m y n de esa recta. M, el numerito que multiplica la x, que es lo que yo llamaba coeficiente angular o pendiente de la recta, y n, su término independiente. Recuerden que el término independiente en el modelo lineal se asocia al corte del gráfico con el eje de la Y. No me lo dieron cuánto vale exactamente, así que el n no lo conozco. Y el m se vinculaba con la inclinación de esa recta. La pendiente de una recta, el m, era la tangente del ángulo de inclinación, ¿tá? Tangente de alfa. Ángulo que se medía desde lo que sería el eje de las x positivo, en sentido positivo, que es el contrario a las agujas del reloj, hasta que toco la recta. Y como ese ángulo, que es este,
es menor de 90, la pendiente, el m, sabemos que es un número positivo. Muy bien. Ahora, ¿qué conozco de esta recta? Seguro conoces casi este punto. ¿Por qué digo casi? Porque el -4 no pertenecía al intervalo. Pero el punto R, que casi pertenece a la recta, tiene coordenadas -4, -8. Entonces, como el punto R casi pertenece a la zona A, sabemos que casi va a tener que satisfacer la ecuación de esa recta. ¿Qué es lo que significa? Que si vos vas a la ecuación de la recta y cambiás la x por -4 y la y por -8, la igualdad se tendría que cumplir. Entonces yo coloco en el lugar de la y el -8, en el lugar de la x el -4, y acá lo que obtengo es la ecuación de una recta que por ahora no puedo resolver porque tiene dos incógnitas. Le pongo un nombre y la dejo ahí. Pero yo no conozco ningún otro punto de esa recta, porque el otro que aparentemente estaría medio definido es el t, conozco su x, pero no tengo su y. Así que por ahora este modelo lineal de la zona A queda stand-by, sin poder llegar a terminar, porque vos necesitarías por lo menos conocer otro punto más de esa recta para poder entonces generar otra ecuacioncita con las mismas variables, pensar en formar un sistema y recién de ahí descubrir el m y el n correspondientes. Dejo stand-by. Me voy a la zona B, donde me aclaraban que tenía un modelo cuadrático, una parábola, modelo cuadrático. La fórmula general, una de las maneras de escribirla es y igual a x2 más b por x más c. Hay que determinar el a, el b y el c para que tengamos la fórmula de este modelo cuadrático. Pero ¿qué conozco de esta parábola? Claramente tenés su vértice y tenés una raíz. Esta no está marcada, así que yo podría, ahora vamos a razonar algo, no puedo por ahora decir vale tal cosa porque me parece del dibujo, lo tengo que justificar. Yo sí tengo bien marcado el vértice y sí tengo bien marcado esta raíz en 4. Bueno, empecemos por el vértice. El vértice tiene estas coordenadas, x3 y -4. Y voy a empezar a recordar que la x del vértice se calculaba siendo -b sobre 2a. En tu caso la x del vértice vale 3, lo vas a igualar al -b sobre 2a. Si querés esto que divide, lo pasás al otro lado multiplicando, y acá lo que generaste es una ecuación que por ahora no podés resolver, tiene dos incógnitas, le doy nombre y la dejo ahí. La y de este vértice, la y de ese vértice, siempre se halla yendo a la función a cambiar la x por lo que te da la x del vértice, y en este caso el valor de la y se conoce y es -4. Entonces yo sé que para hallar la y del vértice te fuiste a la fórmula general a cambiar la x por el 3. Por lo tanto te queda 3 a la 2 por a, 3 por b y un c. O sea, al igualarlo con el y del vértice que conozco, que es -4, se genera una nueva ecuación que por ahora no podés resolver porque tiene tres incógnitas. Muy bien. Ahora, siguiente dato. Teníamos esta raíz. O sea, esto significa que si cambio la x por 4, la y te da 0. Este punto tiene coordenadas 4, 0. Así que yo lo que hice fue, como el 4 es raíz, significa que cuando fui a la función y cambié la x por 4, su y me daba 0. Fue lo que hice y generé una nueva ecuación con las mismas incógnitas. Otra cosita más, ya podría, fíjense que ustedes ya tendrían una, 2, 3 ecuacioncitas con las cuales podrían formar un sistema y hallar el valor de la A, de la B y de la C. Pero aprovecho a hacer otro razonamiento. En una parábola siempre, la X del vértice es punto medio entre las dos raíces. Quiere decir que si esta distancia era de una unidad, desde la X del vértice a una de las raíces, la distancia que hay de la X del vértice a la otra raíz tenía que ser también de una unidad. Ergo, sabíamos con exactitud que la otra raíz estaba en 2. Así que si yo cambiaba, acá,
Si yo cambiaba en la función la x por 2, lo igualaba a 0 y generaba otra ecuación. De todos modos, ya con las otras tres te bastaba para hacer un sistema y sacar las tres incógnitas, o de última, si querés, podés trabajar entonces con la 3, la 4 y la 5, fue lo que yo hice. Un sistema de 3 por 3. Para trabajar y resolver ese sistema aplican los métodos que ustedes conocen. A mí se me ocurrió, por ejemplo, tomar la 3 con la 4, deshacerme de la letra C, multipliqué para ello la segunda por menos 1, toda por menos 1, y generé una primera expresión, le llamé I, que tiene las otras incógnitas. Después combiné la 3 y la 5, me deshice de la misma letrita C, y generé otra nube con las mismas variables. Entonces, fíjense que con las dos nubes forman un sistema de 2 por 2 que resuelven y sacan el A y el B que esas nubes involucran. Y luego van a una cualquiera de las tres ecuaciones, sustituyen y sacan el C correspondiente. Y acá teníamos la fórmula de nuestro modelo cuadrático, AX2, B por X y C. Bien, quiere decir que la fórmula matemática de la zona B la tengo perfectamente visualizada. Recuerden que le faltaba tener por lo menos un dato más del tramo A para poder sacar la ecuación del modelo lineal. Y ahora que conoces la cuadrática, fíjate que el punto T, que es el final del tramo A, casi es primer punto del modelo cuadrático. Entonces voy a determinar ahora las coordenadas de este punto T y luego lo voy a utilizar en el tramo anterior. Entonces el punto T, que casi pertenece a la parábola, le corresponde x1. Calcularé su y. Entonces lo que hice fue ir al modelo cuadrático que había detectado, cambié todas las x por 1 y determiné el i correspondiente. Me fijé que fuera más o menos coherente con el gráfico y este era el punto T. Entonces, como el T pertenece también al modelo lineal, entonces voy a hacer que este punto T satisfaga la ecuación del modelo lineal. O sea, ese punto T sería cambiar la x por 1 en la f de A e igualar la y a 12. Y fue lo que hice. Generé una segunda ecuación con las mismas variables m y n, que con aquella primera formarán un sistema, lo resolveré por el camino que quieran y sacarán el m y el n que le faltaba. Y así tienen la fórmula matemática de ese modelo lineal. Ergo, esta, en resumidas cuentas, es mi función partida. ¿Está? Vuelvo a repetir, mirando el gráfico, dominio y rango recorrido. Y luego te piden estudiar las raíces, o sea, estudiar el signo, para lo cual primero hay que hallar las raíces. Las raíces vienen dadas por los puntos de corte del gráfico con el eje de las X. Vos tenías, si mirás el dibujo, dos raíces. Una acá, tres raíces. Otra acá y otra acá. Esta raíz, o sea, estas dos ya las habíamos razonado en 4 y en 2. Pero esta no la tengo. Para determinarla voy al modelo lineal, a este punto le toca I0, igualo el modelo lineal a 0 y despejo el valor de lo que sería la raíz. ¿Tá? Me fijo que lo que me dé matemáticamente sea coherente con el dibujo. En la zona B, que era el modelo cuadrático, chequeo, resolviendo por Bhaskara, que me dé las dos raíces que yo ya había de alguna manera deducido, y para hacer el signo se coloca un eje de abscisas, un eje real, colocas la raíz del tramo A, las dos raíces del tramo B. Recuerden que del menos 4 a la izquierda no existía la función, por eso aparece tachado, y para asignar el signo, lo que voy a hacer es preguntarme lo siguiente. Por ejemplo, a ver, volvamos al gráfico. Entre la raíz esta y el menos 4, el dibujo está por debajo del eje. Entonces en esa zona el signo es menos. ¿Tá? Cuando el dibujo lo veo por debajo del eje, el signo es menos. Cuando lo veas por arriba del eje, el signo será más. Y así lo vas razonando en cada tramo. Y por último, a ver si me da el tiempo, cuando me piden que estudie la variación de esa función, lo que me piden estar estudiando es el comportamiento en lo que atañe a si está creciendo
o decreciendo en un tramo la función. Y otra vez, mirando el dibujo, recuerden que del -4 a la izquierda no existe, ustedes se van a encontrar. Las gráficas se leen o barren siempre en este sentido, de izquierda a derecha. Así que yendo de izquierda a derecha, fíjense que la función viene creciendo hasta el 1, creciendo, luego del 1 al 3 decrece y luego crece. Entonces yo marco en un eje real, un eje de las X, esos puntos que me marcan un cambio en el comportamiento. Ven que del -4 a la izquierda no existe función, y entonces luego crece hasta el 1, decrece hasta el 3 y volví a crecer. Lo marco con las flechas. Bien, y en el último tramo te piden hallar preimágenes asociadas